Las 8 de la mañana con 6 minutos, sigue la actualidad en Infinita y ahora también a través de las pantallas de Mega Plus. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Comenzamos estos diálogos de actualidad hoy y lo vamos a hacer con la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goitia, quien tenemos también en el estudio. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, buenos días, senadora. Senadora, estamos entrando probablemente en etapa clave, bueno, otra más, hemos pasado por varias, ¿verdad? Después del 15 de noviembre, que puede haber sido quizá un punto de inflexión histórico, se vienen también discusiones súper importantes. Hoy día hay que resolver, de hecho, el tema de la paridad, que es un punto gravitante, y ingresa también hoy día la reforma de pensiones, que ya a estas alturas está más que claro, y las encuestas lo han confirmado, y los mismos discursos del mundo político también, que es la prioridad más relevante para las personas. Vamos por orden, si le parece, porque respecto del acuerdo del 15 de noviembre, que es el acuerdo que abrió la puerta al proceso constituyente, se han ido decantando ciertas cosas, ¿verdad? Y grupos que adscribieron en ese momento al acuerdo del 15, al acuerdo por la paz, etcétera, etcétera, ya hoy día han dado claras muestras de que están por el rechazo, bueno, haciéndose cargo de una de las dos opciones que se acordó ese día, el apruebo y el rechazo. Quienes suscribieron ese acuerdo ahí, en el fondo, de los dos. ¿Usted cree que hay algo en la discusión que queda respecto de cómo se va a llevar adelante ese proceso? Porque no está totalmente zanjado, nos faltan un montón de detalles y el diablo muchas veces está en los detalles. ¿Puede haber aspectos de esa discusión que todavía está pendiente en el camino de ese proceso que pudiesen eventualmente revertir esta sensación que se está instalando en favor del rechazo en algunos sectores y que claramente pueden terminar permeando ante la opinión pública? Sí, mira, yo parto de que esto tiene que ver con una agenda o con cómo entendemos que tenemos que asumir la crisis. Parto de ahí, respecto de todas estas iniciativas y que de alguna manera estamos bajo sospecha. El acuerdo por la paz o por la nueva constitución, acuérdense que fue un respiro, ¿no? Y la gente la valoró mucho. Salir al día siguiente era que te decían, oye, al fin se pusieron de acuerdo los políticos, al fin están haciendo su pega. Si esto no tiene que ver si se van o no, eso no resuelve los problemas. Si están ahí mal o bien evaluados, lo que queremos es que hagan su pega. Entonces yo creo que lo dañino es cuando en medio de la discusión de los proyectos hay sectores que empiezan a descolgarse. Y creo que eso fue muy, muy dañino, en particular de los senadores de Renovación Nacional, cuando dijeron aquí no creemos en esto, cuando se habían sentado a suscribirlo. ¿Qué falta ahí? Lo que vamos a avanzar hoy día en el Senado se vota la idea de legislar respecto de la composición que va a tener, cómo se escoge a la Convención Constituyente, y me parece que si nosotros no garantizamos un equilibrio de representación de mujeres, estamos fallando a la ciudadanía. Es ahí donde nosotros tenemos que rendir cuentas de alguna manera. Y más todavía cuando vamos a partir en marzo con algo que es una conmemoración emblemática, el 8 de marzo. El movimiento feminista, el 8 de marzo del año pasado, la marcha por la no violencia. O sea, esto se viene gestando hace mucho tiempo. Y yo espero que hoy día exista la generosidad para entender que la paridad no es un tema aquí ni de izquierda, ni de derecha, ni de gobierno, de oposición, sino que responder a estos tiempos. Ahora, el tema es responder, pero responder bien, ¿verdad? Con una fórmula que sea adecuada, con una fórmula que no distorsione, que no tuerza lo que reclaman ciertos sectores de la UDI, ¿verdad? La votación o el espíritu de lo que la gente está buscando. Porque las correcciones pueden ser muy favorables en el sentido de lograr la paridad, pero pueden también terminar siendo muy perjudiciales porque esas correcciones pueden dejar fuera gente que tiene más votos o que eventualmente merece más estar ahí solo por el hecho de ser mujer. Sí, y en eso yo creo que hay cierto consenso en que hay que hacer correcciones a lo que aprobó la Cámara de Diputados. Allí el costo lo paga finalmente un partido, el partido menos votado, quien tiene que equilibrar para que exista paridad. Se están discutiendo fórmulas, pero lo que yo creo acá, si estamos de acuerdo en los principios, es mucho más fácil encontrar los mecanismos. Hicimos una propuesta a algunos senadores respecto de cuadrar distritalmente o regionalmente. Hay alternativas, ¿ya? O por pacto. Hoy día lo que vamos a hacer es votar la idea de legislar, y me parece muy importante, porque si decimos que sí mayoritariamente, eso va a facilitar sin duda la búsqueda de un acuerdo que además esté dentro de la lógica de nuestro sistema electoral. Y ahí sí yo quiero poner un límite. Cuando tú le dices a las personas, le vamos a pedir que vote por partido, o sea, yo no tengo duda de la respuesta que nos van a dar. O sea, sigamos, por supuesto, más todavía en la situación en que estamos los partidos. Nosotros tenemos una lógica, una cultura electoral que tiene que ver con votar con las personas, entonces equilibrémoslo. Pero tener hoy día una señal contundente, una votación mayoritaria en que esto es algo que tenemos que hacer, eso es la idea de legislar, me parece que es fundamental, y hay
están las dos comisiones del Senado y de la Cámara trabajando en la fórmula técnica. La red de mujeres y de politólogas ha sido fundamental en eso, y yo confío en que vamos a encontrar una fórmula que nos permita conciliar ambas cosas. Está el tema de la paridad, está de género, está el tema de los escaños reservados y también está el tema de cómo van a participar los independientes en este proceso, particularmente un proceso que se está dando en una coyuntura de deslegitimación completa del mundo político, de presidente a paje, digamos, ¿verdad? Pasando por el Congreso, también de forma importante. O sea, el presidente tiene un 6% de aprobación, pero el Congreso tiene un 3%. Los partidos políticos tienen un 2%. O sea, el problema no es solo de una figura, sino que es de la representación completa. ¿Qué cree usted que debiera hacerse para garantizar que los independientes tengan efectivamente participación relevante, libre, sin tener que colgarse de ningún partido político, sin tener que andar pidiendo firmas, más allá de lo que pide cualquiera, porque hoy día anda dando vuelta la idea de que tengan que tener un 4% de firmas versus el 2% que tienen que tener los partidos? Ya parece una ridiculez, digamos, ¿verdad? Colocarle una valla mucho más alta cuando están claramente en una desventaja. ¿Usted considera que aquí debiera abrirse el camino a los independientes? O sea, ¿Cómo afinarlo? Sí, en eso yo soy partidaria de ampliar lo más posible, y creo que además también los partidos tienen que abrirse. O sea, los partidos aquí tienen que entender que la lógica no es de los partidos. Pero es una reflexión más profunda la que te quiero hacer. O sea, los partidos tal cual como los conocemos hoy día no tienen ningún futuro. Eso es lo que nos está diciendo la gente hoy día en forma dramática, pero nos lo está diciendo hace tiempo. Entonces tienen que ser fórmulas mucho más dialogantes. Yo pienso en la CDU en Alemania, y el departamento PYME que tienen no son militantes. El departamento de jóvenes que tienen no son militantes, sino que lo que hacen es atraer a independientes, porque esa es la forma de conectarse con la ciudadanía. Entonces también pensemos en partidos que tienen que ser distintos, que tienen que ser más abiertos para cumplir su rol efectivamente de conectar y representar. El problema que uno ve ahora con cierto temor en el fondo es que, claro, los partidos de aquí a las semanas que nos quedan para tomar estas decisiones no van a desarrollar ese ejercicio profundo. Entonces, el temor instalado es que los partidos sientan que en esta tienen una última oportunidad de aferrarse al poder y de no perder cuota. Pero es que ¿Cómo se combate eso? Aferrarse al poder finalmente, yo no tengo duda que en esto la ciudadanía va a opinar, y va a opinar con fuerza. Entonces yo creo que es momento de que los partidos hagan su trabajo, y eso es salir a la calle, informar a la gente, dar garantías de este proceso, dar señales claras respecto de algunos temas que están atentando. Y aquí voy a otro debate que tiene que ver con esto de la seguridad, o cómo va a venir marzo, el orden público, que es la campaña del terror que está haciendo la derecha, y sabemos por qué. Si ahí se han ido sacando la careta, los que dijeron con claridad que no quieren nueva constitución. Entonces uno dice aquí, los partidos más que aferrándose a su espacio de poder, que en muchos casos es una ilusión, oye, hagamos nuestro trabajo, salgamos a la calle, hagamos en esto formación ciudadana, busquemos a los mejores candidatos, no porque es mi amigo, no porque me da garantías sino porque son los más preparados, y mostremos eso a la ciudadanía. O sea, yo creo que eso es algo que requiere con urgencia este proceso. ¿Esa convicción suya la ve generalizada en el mundo político? Bueno, a mí me parece que en esto el mundo político ha sido muy lento para reaccionar en general, para entender la dimensión de la crisis, lo que nos estamos jugando. O sea, yo me encuentro muchas que dicen, no, pero esto, mira, piensa en tu votación. Yo digo que esto no es minuto de pensar ni en reelección, ni de qué pasa con nuestros votantes, ni de la ventaja personal, ni del titular del diario. Hoy día, cuando estamos en una crisis como en la que estamos como país, se requiere hacer las cosas absolutamente distinto. O sea, es cómo entendemos que aquí o nos ponemos de acuerdo, damos señales de que estamos a la altura, de que tenemos la generosidad necesaria para hacernos cargo de lo que plantea la ciudadanía, gobierno y oposición. O sea, esta lógica de la negociación pequeña está absolutamente superada, y eso es lo que nos dice la gente en la calle con mucha claridad. Eso para cada uno de los temas que tenemos que tratar, pero también para la forma en que hacemos política. O sea, esto es una crisis también de la democracia representativa y de la lógica de partidos como la hemos conocido tradicionalmente. Te quiero preguntarle por algunas discusiones que sí van a tener lugar en estas horas, por ejemplo, a partir del anuncio del presidente Sebastián Piñera la semana pasada sobre el sistema de pensiones. ¿Usted cómo lo observa, siendo uno de los temas prioritarios los que ha estado dando batalla en el Congreso? Sí, mira, ahí lo que yo espero es que tengamos un acuerdo mayoritario y pronto. Me parece que sin conocer los detalles, más allá de la entrevista que hizo la ministra Saldívar, hoy día ingresa recién la indicación, y yo espero conocer ahí, porque
siempre en el cálculo, en la fórmula, en los requisitos, puede haber letras chicas, pero me parece que el gobierno ha ido avanzando a algo que es absolutamente distinto a lo que se pensó inicialmente, y que se acerca tanto a lo que tuvimos en el Parlamento, ¿no es cierto?, lo que quedó del gobierno pasado. Y lo mismo por otro lado, aquí hay una lección para quienes hoy día estamos en la oposición. Los maximalismos de izquierda que en su momento impidieron avanzar en la propuesta de Bachelet, creo que también nos han pasado la cuenta. Entonces, tenemos reunión un ratito más con la ministra y yo espero que ahí podamos generar efectivamente acercamiento. Eso significa ceder de lado y lado. Me parece que en varios aspectos todavía se tiene que hacer un esfuerzo mayor, pero sin duda estamos en mucho mejor pie. Pero desde la perspectiva de la propuesta del presidente del 3% a ahorro individual y un 3% a este fondo común, por ejemplo, en esa iniciativa, ¿qué le parece? O sea, a mí lo que me parece es que ese 3%, la diferencia está entre ahorro individual y capitalización individual. Nosotros dijimos el día 1, no más AFP, ni un peso más a la AFP, pero, presidente, y no fortalecer esa lógica. En el anuncio dice que el 6% adicional de cotización da un 3% a fondo común y un 3% a cada persona. Ese 6% no lo van a administrar las AFP. Por eso, o sea, sí es distinto, si no dan garantía de que eso va al CAS, que es el ente público, y además un ente público que es autónomo, reforzado, que es lo que veníamos diciendo del día 1. Ahí la duda que uno tiene es cuánto generan esos beneficios efectivamente, si es que en algún momento se plantea que puedan elegir respecto del 3, y son parte de los detalles que tenemos que ver hoy día. Ya, pero son detalles en el fondo, ¿cree usted? ¿O hay cosas profundas todavía que marcan una diferencia? Mira, yo creo que hay, desde lo conceptual, algo importante es cómo el Estado aporta en forma permanente y no solamente transitoria a los pensionados de clase media. Porque nosotros tenemos beneficios tributarios para los que tienen más ingresos, eso es el APB, finalmente el fisco deja de recibir ingresos y equivale a ponerlo. Y por otro lado, todo el pilar solidario que está muy bien, pero eso es para la gente que no cotiza muchas veces. ¿Qué me decía el otro día una señora? Conversábamos en el avión justamente cuando iba a Punta Arenas el viernes. Y me decía, mire, ¿yo para qué voy a cotizar? Si lo que me da rabia es que yo hice mi cotización y finalmente recibo casi lo mismo que alguien que tiene la PBS. Entonces, ¿es ese segmento? ¿Es la profesora que ganaba 1.200.000 y pasa a tener 200? ¿O son, mira, la mediana de las pensiones el año pasado, solamente por el componente contributivo en el sistema de AFP, fue de 24.000 pesos en las mujeres, 120 en los hombres, 24.000 pesos. Entonces, es ese segmento donde uno dice, no solamente en forma transitoria, que es lo que comprometimos en el presupuesto, ¿no es cierto?, que mientras se va integrando esta cotización adicional, este 3% inicialmente, el Estado va a poner los recursos para que los beneficios para la clase media sean inmediatos, una vez aprobada la pensión. Pero lo que queremos es que también ahí haya un aporte que nos permita avanzar un poquito más allá del 2,5%, de las 2,5 UF, perdón. A mí me parece que eso todavía es insuficiente. Tenemos que ver los requisitos cuando te dicen un salario mínimo o el equivalente al salario mínimo con 30 años de cotización. Oye, el 40% de los trabajadores en nuestro país tienen menos de 15 años de cotizaciones. Entonces, ¿qué significa eso en términos de quiénes van a ser beneficiados efectivamente? En el caso, volviendo un paso atrás, de que se concrete este 6% adicional, ¿debiese darse la posibilidad de que en algún momento la ciudadanía pueda elegir quién quiere que le administre el total de su ahorro de capitalización individual? Que no necesariamente sea una AFP, sino que sea, por ejemplo, una cooperativa u otra cosa, que es lo que básicamente planteó el presidente Piñera, abrir la puerta a que otros puedan administrar, en este caso el 3%, no el 13%, por decirlo así. Mira, respecto del 10, ningún problema. E incluso yo aplaudo que la ministra haya acogido la propuesta de las cooperativas, una propuesta que encabezó Joana Pérez, la única diputada mujer que tenemos de la democracia cristiana, y además tiene que ver con la lógica de cómo son los propios cotizantes los que pueden participar directamente en la administración. Pero respecto del 10%, lo que nosotros estamos haciendo con la cotización adicional es crear las bases para un sistema de pensiones distinto, de seguridad social, y cambia la lógica de lo que hemos tenido hasta el día de hoy, que solamente tu ahorro, o sea, lo que yo hago, eso es la capitalización individual. Y cuánto logro yo, cuánto tengo. Y el pilar solidario que se hace cargo, básicamente, del que no ha contribuido. Estamos conversando con la senadora de la democracia cristiana, Carolina Goich. Déjeme llevarla ahora de vuelta a este debate de lo que vamos a tener en abril.
Pero en marzo vamos a tener campaña y la franja está resuelta en una lógica de partidos políticos fundamentalmente. No lo tiene como debate su partido, pero sí lo han tenido otras colectividades, lo que es muy genuino y legítimo, de personas que están a favor y otros que están en contra de tener una nueva constitución o de discutir una nueva constitución en los términos en que se ha debatido en el último tiempo. ¿No siente que es un poquitito anacrónico la manera en que resolvió el Consejo Nacional de Televisión en los tiempos para que se publicite en televisión la franja? Absolutamente. Esto es lo mismo que yo les planteaba inicialmente a los partidos. O sea, que seguimos funcionando en una lógica que está anclada en el pasado, en la lógica tradicional. Y el debate es no es entre izquierda y derecha, yo lo repito muchas veces, o entre gobierno y oposición, sino que es entre pasado y futuro. Y la lógica nueva son más dialogantes. Venimos de una semana de escuchar a muchos expertos en el Congreso del Futuro y todos nos decían lo mismo, o sea, formas de democracia más participativa, metodologías que hay en eso. Nosotros ya lo hemos probado, lo hicimos con la ley del cáncer, cómo abrimos la participación. Entonces, cuando todo avanza a que el ciudadano pueda tener participación incidente, no dar espacios para los independientes, para los movimientos sociales, para quienes han estado a la cabeza, además de lo que hoy día estamos haciendo como país, me parece que es anacrónico. Y ahí lo conversábamos por lo menos con Carmen Frey, que está a cargo por parte de la democracia cristiana en todo este tema, el cómo los partidos también suplen lo que el Consejo de Televisión no ha dado. O sea, aquí hay que dar espacio a los independientes de todas maneras y sobre todo a los representantes de la sociedad. Ahora, el espacio no es lo mismo que yo se lo dé dentro de los minutos que tiene mi partido, a que yo esté dispuesto a sacrificar minutos y que entre todos los partidos contribuyan para que los independientes tengan su propio espacio aglutinados. Porque si yo le doy un espacio dentro de mis minutos a un independiente, implícitamente se entiende que podría ser alguien que simpatiza con la DC. No, por supuesto, en esto con la máxima generosidad. O sea, yo creo que de verdad estamos en un momento en que entendemos que se requiere un cambio bien radical, un cambio bien profundo en la forma de hacer las cosas, o no vamos a salir adelante. O sea, esto tiene que ver con abrir espacio a la ciudadanía, con la generosidad que implica, y en eso yo quiero confiar en lo que vamos a hacer. O sea, nosotros fuimos un laboratorio para la implementación del modelo capitalista neoliberal a destajo, ¿no? Y eso queda en evidencia y es parte de los motivos por los cuales hoy día estamos en crisis. Y creo que también podemos ser en esto un laboratorio para mostrar el cómo nosotros podemos tener una nueva constitución que sea realmente un pacto social, cómo podemos generar cambios en nuestra democracia representativa y hacerlo para mejor. Es el ejemplo de la transición que fue ejemplar. Fue ejemplar, en eso no nos perdamos. Muchos decían esto, no hay ningún equivalente. Oye, pudimos hacerlo. Es esa cara de nuestro país la que yo espero que se exprese, pero eso requiere ceder espacios de poder. Es entender además que el tratar de mantener tu parcela finalmente es una ilusión, se te vuelve en contra. Senadora, ¿cómo se maneja, cómo se controla la violencia? El gran temor de muchas personas, puede ser bastante legítimo por lo demás, es que en marzo volvamos a tener episodios de violencia. ¿Cómo cree usted o qué se debería hacer que no se ha hecho? Lo primero es violencia, delincuencia es delincuencia, sin complejo. Y ahí yo soy muy crítica de algunos de mis colegas desde el principio de la crisis, pero además durante las últimas discusiones que hemos tenido. O sea, no se puede justificar la violencia. No para alcanzar además un tema en la agenda social o para imponer una legítima demanda, no. O sea, es delincuencia. Y esto te lo digo a propósito de la discusión de la ley antisaqueo. O sea, si se requería ahí sancionar con mayor fuerza a quienes se aprovechan de una situación de conmoción para cometer delito, hay que hacerlo. Y me acuerdo que fue de las primeras conversaciones que tuvimos en octubre con la alcaldesa Carolina Leitao en Peñalolén, por ejemplo. Me dijo, por favor, no se olviden después de esto, porque es inaceptable, porque eso le hace daño a la movilización pacífica. Y me parece que en eso, desde el mundo político, también tenemos que dar una señal clara. Después, todos entendemos la crisis que tienen las policías. Y que efectivamente les tocó este tema quizás en su momento de mayor debilidad, pero tienen que actuar y eso no puede ser incompatible con el resguardo de los derechos humanos de quienes hacen las cosas en forma pacífica. Pero necesitamos separar a quien se manifiesta pacíficamente, que yo los invito a volver a reunirse con sus vecinos en lo que se hizo espontáneamente en muchos cabildos. Lo que necesitamos es informar a la gente de lo que viene para que participe y ya en este momento aislemos, separemos de aquellos que cometen actos delictuales. ¿Usted es de la que cree que en marzo va a volver la violencia?
Yo espero que no, pero creo que si no se hacen ciertas cosas, vamos a estar peor parados. Y en eso creo que el gobierno está al debe también. ¿En qué? Está al debe. O sea, el gobierno me parece que sigue pensando que la solución a la crisis es una agenda antidelincuencia o de represión. O sea, lo decíamos con mucha claridad, yo no tengo ningún complejo en aprobar la ley antisaqueo. Pero eso no es la solución a la crisis. Y me parece que quienes todavía están en esa lógica. No hay un gobierno donde tú notes una unidad en términos de una agenda clara, que lo que hace es acuerdos grandes a nivel nacional. ¿Usted es de las que cree que eso no resuelve la crisis porque faltan componentes de la agenda social y atender las demandas, me imagino, Por ¿verdad? supuesto. En temas de política pública. Por supuesto. Eso va por un camino, senadora, pero hay un camino que tiene que ver estrictamente con el orden público, ¿verdad? Porque hay grupos que parecen bastante sordos a lo que pase, a lo que se proponga o a los debates que se estén dando, y son grupos que se juegan fundamentalmente en esos pequeños espacios de violencia, de disrupción, de desorden, porque probablemente o no saben jugar en otra cancha o tienen otra agenda, para no meterme necesariamente en las razones. ¿Qué se hace con esos grupos? Porque a esos grupos hay que enfrentarlos más bien con medidas de orden público que de otra naturaleza. Por supuesto. Y por eso ¿Y qué falta hacer ahí, por eso yo no he tenido ningún problema, ningún complejo en aprobar proyectos que generen mejores herramientas en ese sentido para combatir la violencia, ese sí se necesita. Pero a la vez nosotros necesitamos en esto claridad para avanzar en los otros temas. ¿Ah? Y donde uno dice de repente un gobierno entrampado en estas discusiones y dejamos de lado otras. ¿Qué te quiero decir acá? Yo valoro mucho a la ministra Saldívar y su capacidad de diálogo, pero qué distinto el ministro Mañalich en salud. Mira la nota hoy día del Gustavo Fricke, que es un hospital donde no se están haciendo quimioterapias, donde se están dejando de cumplir garantías mínimas para las personas. Y el ministro ni siquiera va a la comisión a conversar. Entonces uno dice acá, el presidente tiene que ordenar a su gente él mismo. Lo que tiene que dar es señales de que aquí avanzamos en algo que es una lógica mucho más de unidad nacional, de poner la agenda de los ciudadanos al frente, de dialogar, de generar acuerdos efectivamente para poder enrielar. Y dar lo que necesita la gente es que sientan que efectivamente estamos haciéndonos cargo de lo que han planteado. Se acusan ciertas intransigencias, ¿verdad?, en el Congreso. ¿Dónde están esos focos para usted? ¿Dónde falta todavía convencer más allá de la necesidad de llegar a acuerdo, de instalar un tipo de diálogo que puede ser distinto? Porque uno tiene la sensación fundamentalmente de sectores del PC y del Frente Amplio, particularmente parlamentarios más jóvenes, que consideran que el diálogo es como el equivalente a la cocina o a la transaca de la que acusan durante los gobiernos de la concertación, transar en el fondo, a eso me refiero con la transaca, y que se quedan un poco en ese discurso. La cocina igual diálogo, diálogo igual cocina, y no está a disposición. Cuando eventualmente uno también puede hacer un diálogo distinto, de cara, un poco, yo creo que lo del 15 de noviembre no fue una cocina, si ustedes quieren fue una cocina americana, digamos, ¿verdad? Como abierta y un poquitito más expuesta. Pero ahí hay ciertas intransigencias que vuelven mucho más difíciles el proceso también. Por supuesto, pero nosotros no podemos estar presos ahí, presos de los maximalismos de ciertos sectores de izquierda, o de esta indefinición y casi muchas veces justificación de la violencia para conseguir cosas. O sea, no. Y ahí lo que nosotros nos jugamos hoy día es la capacidad de sectores que queremos acuerdos, que queremos avanzar y que entendemos que tenemos que tener la generosidad para eso. Y ahí se requiere del gobierno, sí, muchas veces el gobierno el que pone la firma, en la mayoría de las veces. Y creo que en eso ha quedado demostrado que el tono que inicialmente puso el presidente fue errado. Si no nos olvidemos que él dijo que esta era una guerra, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Y yo espero, insisto, que hoy día lo que haga es mandatar a todo su equipo para que trabaje en una lógica distinta. ¿Pero usted siente que ha habido un cambio en esa lógica de parte del gobierno? Hay, pero de algunos. Entonces eso no permite que efectivamente tú tengas una hoja de ruta clara. Vuelvo a un tema que hemos conversado muchas veces nosotros, ley del cáncer. O sea, alguien puede entender que han pasado 7 meses y todavía no se presenta un informe financiero que además estaba comprometido. Y yo digo, ¿cómo a la gente no le va a dar rabia? ¿Cómo no va a haber desconfianza cuando dice, oye, hay muchas otras cosas que se pueden resolver al tiro, pero esto no se resuelve? Hay imágenes dramáticas de gente con cáncer que está parada, movilizada pacíficamente, diciendo aquí yo ya no tengo nada que perder, pero grito por muchos que no tienen voz. Eso es una prioridad. O yo creo que lo que pasó
con la prueba de selección universitaria fue dramático. Pareciera como que estaban esperando que no resultara. ¿Y cuál es el rol de la ministra de Educación ahí? ¿Esa es la misma ministra de Educación que va a enfrentar a los estudiantes en marzo? ¿Esa es la capacidad de diálogo? Una ministra que ex post, después de todo lo que uno sabía que iba a pasar, finalmente se enfrenta con uno de los dirigentes. Entonces el gobierno entiende que en salud, que en educación necesita actores que sean mucho más dialogantes, que vayan a tono con lo que necesita hoy día el país, o sabemos lo que va a pasar. Si hay respecto de ciertas situaciones de violencia, lo que yo le reclamo al gobierno es, oye, aquí desde el minuto en que un grupo de hinchas suspendió el campeonato de fútbol, ¿qué es lo que dijimos? Pierden todos por un grupo pequeño que impone su intolerancia. Y ahí el gobierno tiene que cumplir un rol distinto. Senadora, por último, déjeme preguntarle algo un poco distante, pero quizás ni tanto. Tenemos en octubre elecciones para alcaldes, concejales, eventualmente para integrantes de la Convención Constituyente, pero también de gobernadores. ¿Tiene algún sentido tener elección de gobernadores cuando todavía no tenemos tan claro lo que van a hacer? Y en medio de esta discusión... Mira, la elección de gobernadores tiene que ver con algo que nos resiste en nuestro país, que es además el centralismo. Es el centralismo. Y yo soy de las partidarias de avanzar en ello, porque tiene que ver con la lógica de entregarle poder a las regiones, de entregarle poder a los territorios. Ahora, eso tiene que darse en un contexto donde podamos tener un debate sobre proyectos regionales, que puede ser efectivamente una oportunidad. Yo soy de las que defiendo que se hagan elecciones, si esa es tu pregunta. Perfecto. Que cumplamos con la ley. A pesar de que los gobernadores, tal cual, van a tener un espejo desde el Estado, tienen re poca dentadura, no tienen esa capacidad para cumplir lo que usted está pidiendo. Sí, lo que la experiencia nos demuestra es que si no partimos el proceso, nunca se va a dar eso que es ceder poder. ¿Cuántos compromisos han habido de cuántos ministros, de cuántos gobiernos para tener una ley de rentas regionales? Hasta el día de hoy no la tenemos. Entonces, creo que es abrir la llave y que además está muy en consonancia con lo que va a ser la discusión de la nueva Constitución, donde justamente uno de los temas que tenemos que zanjar, ¿no es cierto?, que tenemos que ver con profundidad, es cómo se equilibran los territorios en nuestro país. La senadora Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, conversando esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Gracias, buenos días.